Hola a todos y bienvenidos una vez más a Horizon Apps Te Enseña. Hoy vamos a trabajar o a ver cómo se hace una app. Esto no es exactamente una app, sino está trabajando con un cliente. Logramos que una inline list funcionara como un choice component. Y mucha gente, la presenté y mucha gente ha pedido, épale, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye? Entonces, vamos a tomar la oportunidad para presentar cómo se hace. ¿Ok? Esto fue algo que hice esa única vez, así que voy a tener mi otra computadora acá al lado por si acaso se me olvida algo, pero eso es lo que vamos a hacer hoy y así es como funciona. ¿Ok? Este es cómo funciona, le das Start, que sería inicio, y te aparece la inline list. Y fíjense que si marcas blanco, no puedes, es decir, pues no puedes marcar blanco y negro a la vez. Si marcas uno o el otro. ¿Ok? Alright. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Primero que vamos a comenzar es con nuestra base de datos. Y nuestra base de datos tiene, vamos a borrar esto de acá. Ok, ahí está. Nuestra base de datos tiene dos columnas, solo dos columnas. Identificador y adjetivo. Identificador y adjetivo. ¿Okay? Es importante que tu identificador comience desde el uno y termine en el que tenga que terminar. Y que tus adjetivos o lo que tú vayas a colocar sea positivo, negativo, negativo. ¿Ok? Por ejemplo, blanco, negro, azul, rosado, es decir, el contrario. ¿Ok? Y esas son las dos únicas líneas que tenemos en nuestra base de datos. Nos vamos a Glide y vamos a comenzar con nuestra app inline list igual a choice component. ¿Ok? Vamos a comenzar. Siempre comencemos con Google Sheets. Y la razón de comenzar siempre con Google Sheets y no solo con Glide Tables es porque Google Sheets no permite traer información de plataformas, de otras plataformas. ¿Ok? Y hasta que Glide no tenga una columna API que nos permita no solo enviar, porque en este momento podemos enviar información afuera, pero también traer información de otras plataformas, tenemos que utilizar Google Sheets. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ok, aquí vamos. Pam, pam. Aquí vamos, seleccionamos. Ahí está. Ok. Entonces, por el momento no vamos a hacer nada aquí. Vámonos directamente a nuestra backend. Vamos acá. Lo primero que vamos a hacer es crear otra tabla. Y esa tabla la vamos a llamar selección. O la puedes llamar como tú quieras. Yo la voy a llamar selección. Ok, selección. Y voy a hacer exactamente. Great. Selección. Ahí está. Voy a hacer exactamente lo mismo acá. Voy a copiar y pegarlo acá. Siempre, aunque no voy a utilizar esta página, esta columna, siempre necesito una línea o una celda que esté siempre escrita, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, Glide no me permite mover o mostrar nada dentro de eh, la base de datos. Entonces, estas que están acá extras, las voy a ir borrando, ¿ok? Las voy a ir borrando. Este también lo voy a borrar, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar o voy a crear una columna básica que se va a llamar padre, o lo pueden llamar como ustedes deseen, padre y de texto, ¿ok? Y por el momento eso es lo que necesito. Por el momento esto es lo que necesito, ¿ok? Entonces también voy a necesitar una relación y voy a necesitar una join list en esta, y eso es todo lo que vamos a necesitar acá, pero no puedo crearla hasta que no comience a crear otras cosas que necesito acá. Ok, lo primero que vamos a crear acá es un row ID. Necesito el row ID. Lo creo. Ahí está. Listo.
Déjeme ver si estoy en lo cierto. Entonces, nos vamos a crear una primera columna matemática. Vamos a crear una columna matemática. Esta columna matemática le vamos a llamar ID menos 2. Y es porque queremos que reste los identificadores. ¿Ok? Queremos que reste los identificadores. Ajá. Aquí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Y esto lo que va a hacer es que a medida que vaya cambiando, esto va a ir cambiando en el futuro. ¿Ok? Vamos a crear otra columna matemática. Y esta columna matemática se va a llamar mod. Déjenme ver si estoy en lo cierto. Como les dije, esto fue algo que hicimos una sola vez, me encantó, lo publiqué y personas han estado pidiéndolo. Entonces esto va a ser mod menos ID, columna matemática. Entonces vamos a colocar la palabra mod en mayúscula, entre paréntesis, ID, 2, cierro paréntesis. Y quiero que esto sea sin decimales. ¿Qué hace esta columna? Fíjense que se convierte en binarios. ¿Ok? Se convierte en binario y eso es lo que quiero, que sea binario. ¿Ok? Y aquí vamos. Vamos, listo, ya tenemos estas dos. Necesitamos entonces usar un single value, una columna single value, para traer aquí está, el padre ID. Necesitamos ese padre ID. Entonces es una columna single value, padre ID. ¿Por qué? Porque necesitamos luego hacer comparaciones. Entonces, si nos vamos acá y colocamos acá ABC, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener ABC. Muy bien. Creamos entonces otra columna que se va a llamar padre ID seleccionado, ¿ok? Va a ser de usuario específico y con una acción que vamos a colocar dentro de la inline list, vamos a colocar esto acá. Entonces, cada vez que se seleccione un adjetivo, en este caso, este ID va a ser colocado acá a través de una selección dentro del inline list. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Déjeme ver qué más necesito por acá. Ok, entonces necesito saber si dicho adjetivo ha sido seleccionado o no. Entonces, ¿cómo hago eso? Fácil. Entonces creo un if then else y ese if then else se va a llamar parent o padre, vamos a colocarlo en español, padre y de seleccionado. Hacer un if then else y me dice que si el single value es el mismo que está en el padre ID, entonces es true o cierto, de lo contrario es falso. Entonces vamos a ver. Si yo agarro y digo en este ABC, ok, ABC, ok, por alguna razón no lo está colocando, pero esa es la idea aquí. Ahí está, ABC. Cuando dice ABC, ese es el que está seleccionado. Si yo digo ABC en este también, ABC, ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, ya eso me dice que esos son los que están seleccionados. Antes de cualquier otra cosa, vamos a agregar acá una template, ¿ok? Que me permita de manera visual ver, por supuesto, que me permita de manera visual mostrar que ha sido seleccionado o no, ¿ok? Entonces, para eso, vamos a colocar emojis, ¿ok? Disculpe. Vamos a colocar emojis. Entonces, yo tengo acá un emoji. Entonces, voy a utilizar este. Ya está copiado.
lo voy a pegar allí, a. Y mi a va a ser mi adjetivo. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces eso me va a mostrar más adelante qué ha sido seleccionado y qué no. Y vamos a crear eso de una vez. Eso va a ser entonces otro if then else. Fíjense que estamos creando una serie de if then else. Y es porque de esa es la manera que funciona. Entonces, este if then else se llama if seleccionado. Seleccionado. Y va a ser, ¿ok? Va a ser my single value. Si mi single value está vacío, entonces me muestra simplemente el adjetivo. De lo contrario, si el single value es el parent ID que está acá, significa que ha sido seleccionado, entonces me va a mostrar esta, fíjense, ahí está. Y si no, entonces que me muestre el adjetivo. Ahí está. Entonces, si yo coloco aquí en rústico, coloco ABC, ok, ABC, ahí está. Rústico me sale seleccionado. Muy bien. Entonces necesitamos crear otro par de single values. ¿Ok? Y este single values lo que me va a hacer es mostrar qué está antes y qué está después de lo que hemos seleccionado. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar single value anterior. ¿Ok? Anterior. ¿Ok? Entonces déjenme verificar una cuestión acá. Listo. Entonces, single value va a ser desde el inicio, ¿ok? Y no va a ser el número 2, sino que va a ser la columna matemática y de 2, ¿ok? Y luego me va a mostrar acá el if then else seleccionado. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense que el de arriba no está seleccionado, no aparece. Y eso es lo que queremos, que no aparezca. ¿Ok? Tenemos que crear entonces una columna de single value que se llame anterior, posterior, siguiente. Que se llame siguiente, si puedo escribirlo correctamente, siguiente. Y va a ser un single value. Va a ser, déjeme ver. Perfecto. Entonces, este cambia porque este va a ser igual, from the start, pero en vez de utilizar la columna matemática, vamos a utilizar la columna de identificación. Y nuevamente, vamos a utilizar el if then else seleccionado. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí ya esta me muestra todos. Me muestran todos. Y esto es lo que queremos. Este significa que este está en 0. No, este está en menos, este está en 1 y este está en 0. ¿Ok? Muy bien. A ver qué más nos falta, porque nos faltan una serie de cosas acá que debemos continuar antes de comenzar con el front-end. El if pair, es decir, si tiene parejas. Entonces vamos a colocar uno que se llama if then else. If then else, pareja. Ok. ¿Qué va a pasar en este if then else? Este if then else va a trabajar con justamente la columna matemática mod. ¿Ok? Entonces, si esa columna matemática mod es igual a 0, muéstrame el single value anterior. De lo contrario, muéstrame el single value posterior o siguiente. ¿Ok? Y ahí estamos. Porque esa es la pareja. Eso es lo que me está diciendo es, epa, la pareja del negro es el blanco y la pareja del rosado es el azul, la pareja del rústico es el convertible. Allí ya me comienza a decir quién es quién. ¿Ok? Nos faltan acá un par de cosas y son dos if then else y una relación. Y esa relación va a ser una relación simple. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué.
Entonces, este if then else, se va a llamar adjetivo, producto, lo que usted quiera, seleccionado. Entonces, adjetivo seleccionado. Ok, entonces el adjetivo seleccionado va a ser, como les dije, un if then else. Y comenzamos. Si el single value padre ID está vacío, déjalo vacío. Pero si el single value padre ID es igual al padre ID seleccionado, entonces quiero que me muestres el adjetivo. ¿Ok? Entonces ya ahí comienza a mostrarme el adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos que han sido seleccionados? Y esto que está aquí nos va a servir para mostrar el adjetivo en el front end. ¿Ok? Nos falta un if then else más. Y este se va a llamar if then else pareja seleccionada. ¿Ok? Entonces, if then else. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar pareja. Si la pareja incluye mi emoji, recuerda que este emoji puede ser un emoji, puede ser un espacio en blanco, lo que usted desee colocar allí. Entonces, true. Y ahí está. ¿Ok? Como les dije, nos falta una sola cosa más y esa cosa es una relación. Y es una relación simple. ¿Ok? Y esa relación simple, vamos a llamar if then else pareja. ¿Ok? If then else pareja, porque vamos a utilizar ese if then else que acabamos de crear, pareja seleccionada. ¿Cierto? No, perdón. Vamos a utilizar primero el adjetivo que tenga el if then else pareja seleccionada. ¿Ok? Y déjeme verificar que sea pareja seleccionada. Quizás estoy utilizando. No, no es pareja seleccionada. Por eso no me lo está dando. Ok, entonces seleccionamos. Es acá. If then else pareja. Eso es. Ese es el que estamos utilizando. ¿Ok? Y va a ser simple. Fíjese entonces que me muestra únicamente los que no están seleccionados. Si este está seleccionado y no muestra absolutamente nada allí. Este está seleccionado, no muestra absolutamente nada allí. Este está seleccionado, no muestra absolutamente nada allí. Ok, vámonos entonces a selección. Y en selección vamos a crear una relación. Esa relación va a ser una relación desde el padre ID, que es este que está acá. Entonces le vamos a colocar aquí relación padre ID y va a ser desde el padre ID al padre ID seleccionado en nuestra hoja. Padre ID seleccionado. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es cuál y si es el mismo. Y por supuesto va a ser una relación múltiple porque necesitamos saber quiénes son los que están allá. Y por último acá vamos a crear una join list de adjetivos. ¿Ok? Adjetivos, productos, cualquiera que sea su caso. Una join list. Esa join list va a ser de padre. Ajá. Y va a ser el if then else adjetivo seleccionado. Y ahí está. ¿Ok? Déjeme revisar si estoy en lo correcto. Ok, pues ya va, déjame un momento. Adjetivos. Ok, well, parece ser que solo adjetivos. Bueno, vamos a dejarlo por allí. A ver, si cometió un error, lo venimos a corregir. Entonces, nuestra primera parte va a venir de selección y va a ser una
pantalla de detalles. Pero acá no queremos que eso salga así, sino selección. Selección. Oh, great. Come on. Ahí está, selección. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Necesitamos, primero que nada, un botón que se va a llamar inicio. Entonces se va a llamar inicio y le vamos a colocar una acción. Buena práctica es que siempre, aunque sea una sola acción, esa acción esté creada acá, porque usted nunca sabe si luego en el futuro usted va a cambiar la acción. Entonces, si tiene que cambiar la acción, va a tener que volver a hacer todo desde el principio. No quiere eso. ¿Ok? Entonces, esa va a ser un set columns, padre ID, y lo único que vamos a colocar aquí es un identificador. Y eso se va a llamar padre ID. ¿Ok? Ese padre ID o ese botón inicio solo se va a mostrar cuando el padre ID esté, eh, esté vacío. No, solo cuando el padre ID esté vacío. Por supuesto, nosotros colocamos algo acá. Vamos a borrar esto. Vamos a irnos acá. Ok, borramos esto. Borramos esto. Of course. Está. Listo. Ok. Borramos eso. Entonces, volvemos. Este botón solo se va a mostrar cuando el padre ID esté vacío. ¿Ok? Ahora vamos a colocar una inline list. Esa inline list va a ser, no se va a llamar padre ID y lo vamos a traer desde acá. ¿Ok? Va a ser titles o tiles. ¿Ok? En 2 no va a tener detalles. La imagen no tiene imagen, así que puede ser eso sin problema. Esto lo vamos a colocar acá, listo. No queremos que esto se muestre, al menos que usted quiera que se muestre. A ver, ¿qué me está faltando acá? Ok, entonces acá vamos a colocar el if then else seleccionado. Ok, hasta ahora si yo intento hacer algo no va a funcionar, simplemente va a entrar acá. No. ¿Qué nos falta? Aquí nos falta un texto, un componente de texto, y ese componente de texto va a ser los objetivos seleccionados. ¿Ok? Y quizás un botón para borrar, que puede estar acá al final, y le vamos a decir borrar, y ese botón borrar lo que va a hacer es colocar otro set columns, otro identificador allí. ¿Ok? Entonces lo llamamos borrar. ¿Ok? Fácilmente lo que va a hacer es colocar otro identificador allí. Ahora, debemos colocar condiciones de visibilidad a estos botones o a estos componentes. Y eso va a hacer es que cuando padre ID no esté vacío, por supuesto, este va a ser también cuando el padre ID no esté vacío y el borrar exactamente cuando el padre ID no esté vacío. ¿Ok? Entonces si yo le doy clic allí, me aparece. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crear una serie de acciones dentro de la inline list. ¿Ok?
Entonces, mainline list va a funcionar con una serie de acciones. Entonces, mi primera acción lleva una condición. Y esa condición es si el if then else, déjame mover esto de aquí, pero no por acá. Si el if then else, padre seleccionado, no es cierto y, y si la pareja seleccionada no es cierto, entonces allí vamos a abrir, vamos a hacer un set columns. Vamos a, ¿cómo se dice eso en español? Vamos a nombrar una columna, vamos a darle una característica a una columna y esa columna va a ser padre ID seleccionado y va a ser con el padre ID. Entonces va a ser el single value padre ID. ¿Ok? Listo. Ahora tenemos que colocar una segunda condición. Y esa condición es si el padre ID seleccionado va a ser el if then else. If then else, padre ID seleccionado. ¿Ok? Es cierto. True. Entonces, simplemente limpiamos, hacemos un set column. ¿Dónde están mis set columns? Y limpiamos, hacemos un clear del padre ID seleccionado. ¿Ok? Por último, tenemos dos set columns. Este primer set columns va a utilizar esa relación que creamos para limpiar el set column, el padre ID seleccionado. Entonces simplemente va a limpiar eso allí. Y el segundo set columns, déjame ver, el segundo set columns va a colocar, el segundo set columns va a colocar el single value padre ID. ¿Ok? Entonces déjenme revisar esto nuevamente poco a poco. Recuerden que esto lo hice una sola vez, funcionó, me encantó. Entonces tengo que estar back and forth para que ustedes tengan exactamente lo que necesitan, ¿ok? If then else, padre seleccionado. If then else, padre seleccionado es not true. Y el otro es pareja seleccionado is not true. Set column, déjame revisar el set column. Es el single value padre ID del padre seleccionado. That is right. Eso está bien. El siguiente es si padre seleccionado, padre ID seleccionado, es cierto, entonces limpiamos el padre ID. Ok. Y esta lo que hace es que me dice blanco. Pero si el otro es cierto, entonces lo cambia. Esto es lo que permite hacer el cambio, limpiar uno y seleccionar el otro. ¿Ok? Y luego, si nada de eso es cierto, entonces utilizamos la relación de la pareja para quitar para limpiar el padre seleccionado. Y por último, colocamos el padre seleccionado donde debemos colocarlo. Ok, muy bien. Vamos a probar que esto sea cierto y a esto le colocamos selección. Selección. Si lo puedo escribir de manera correcta. Ahí está. Lo guardamos. Y bueno, aquí vamos a probar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Miren cómo funciona. ¿Es algo largo? Entiendo que sí. Pero espero que les sirva
y que bueno, que lo hayan disfrutado. Si les gusta este tutorial, por favor, compártanlo con sus amigos, compártanlo con quien quieran. Eh, Pronto estoy trabajando en un video para mostrar cómo hacer una app de ventas en el cual usted no tendrá que usar para absolutamente nada fórmulas en Google Sheets. Debe venir ya la próxima semana. Espero tenerlo listo ya la próxima semana. Y bueno, aquí estamos. Por último, si usted desea publicar, publica y ya está listo. Y les voy a dejar una copia de esta app en la descripción. Y déjeme colocarla de una vez para compartir, para que usted pueda ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Y como siempre, gracias por ver. Espero sus comentarios y espero que esta app les sirva para lo que usted tiene en mente. Hasta luego.